Una jornada la de ayer con las cifras récord de contagios de COVID en la República Argentina. Más de 20.000 casos, 20.800 casos. Una cifra que hasta ahora, desde el inicio de la pandemia, es la más alta. Veníamos de 14.000 el día anterior y de repente saltamos a 20.000. Con lo cual, bueno, muchos están esperando anuncios, decretos y ver si se toman algún tipo de medidas respecto a este número y además también esperando el número de hoy, de confirmación de casos el día de hoy, ¿no? La semana pasada hubo jornadas con más de 16.000 casos, por ejemplo. Sí. Pero es verdad que luego de los 14.000 llegar a esta cifra, la verdad yo creo que preocupó y alarmó a todos. En la provincia de Entre Ríos tiene vigencia el decreto con las últimas restricciones y finaliza este viernes. Así que también se esperan algunas definiciones para la provincia de Entre Ríos, nuevas restricciones, algunas de las cuales ya tienen vigencia a nivel provincial y otras tantas también a nivel local, como por ejemplo en Concepción del Uruguay ya volvieron a ser más larga todo lo que tiene que ver con las restricciones nocturnas. Así que hay definiciones que se están dando y hay algunas otras que se están analizando, sobre todo lo que tiene que ver la comunicación y la circulación entre las localidades y los departamentos que tienen alto riesgo epidemiológico en la provincia de Entre Ríos, algo de lo cual estuvimos mencionando ayer. Bueno, ayer con récord en Rosario, en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires y bueno, en otros distritos de la República Argentina también con récord de contagios. La verdad que circula un montón de información, de posibilidades, de restricción nocturna es como la base. Digamos, en todos lados se habla de esto, de restricciones en la nocturnidad. Y después está la situación también de decir, efectivamente ese tipo de medidas que ya se han tomado sirven o no sirven. Si solamente con ese tipo de medidas de restringir la circulación nocturna termina siendo una medida que aporte o eficaz, simplemente que aporte a la clandestinidad, digamos, ¿no? Como venimos viendo hasta ahora con las fiestas clandestinas y este tipo de cuestiones. Uno entiende también que la situación del análisis político probablemente sea difícil en este momento. Y quizá esa decisión de, bueno, restringimos la nocturnidad sea la menos dolorosa, económicamente hablando. Es decir, bueno, restringimos algún tipo de libertad vinculada a la circulación, a la reunión, etcétera, y lo menos posible lo económico. Sí se pueden ver afectados, sobre todo aquellos restaurantes, bares, que trabajan más con la nocturnidad, que a lo mejor tienen un recorte en el horario permitido, que hoy es hasta las 2:30 de la mañana durante los fines de semana. Pero bueno, es lo que se está hablando. La verdad que no hay mucha más información, ¿no? Eso ya se modificó en Entre Ríos. Los fines de semana teníamos la posibilidad de circular hasta las 3 de la mañana, a partir de esta semana a las 2. A las 2 en el marco de la provincia, sí, lo cual tampoco... Muy poca lógica. Es modifica demasiado, digamos, una situación que ya teníamos. En Concepción, por ejemplo, a partir de las 12. Y se espera que esto sea, o haya alguna otra novedad también en relación a esto, pero la verdad que ya lo vivimos, ya lo pasamos, digo, sobre el final, a partir de octubre del año pasado, a las restricciones de circulación nocturnas que no sé si sirvieron demasiado, a los fines. De última, a ver, más allá de la decisión que probablemente sea la menos dolorosa o la menos polémica o intentar tener una salida elegante a una situación, es lo que vos decías, ya lo vivimos ese tipo de medidas. Después hay un error de creer que es el problema la juventud. No es más así, chicos. Porque yo conté el domingo pasado, había un club de salsa bailando al lado del Puente Colgante y el más chico estaba para vacunarse. ¿En Crespo? ¿Todos mayores de 55? No, lo digo en serio. O sea, la fiesta que vimos en Villa Elena, Santa Elena. Santa Elena y Crespo. Santa Elena y Crespo. La verdad que había pibes, pero había mucho más gente adulta. 3.000 personas, había muchos más adultos, por lo menos bailando, que jóvenes. Entonces, digo, no es una cuestión simplemente de qué bárbaro estos jóvenes que no les importa nada, salen y arman fiestas clandestinas. Sí es un problema, ni hablar que es un problema. Pero el problema es generalizado, digo, la falta de conciencia es generalizada. Cuando uno ve sobre todo los espacios públicos, un domingo, insisto, en la Costanera, y no necesariamente tiene que ver con los jóvenes, hay de todo, hay de todo. Vimos también la fiesta en el club de jubilados la otra vez.
con 500 personas. Y ahí no tiene que ver con la juventud, con lo cual también es un error pensar que el problema lo tiene la juventud. Sí, obviamente que hay factores que son atendibles y que son lógicos. Es probablemente el segmento etario que más movimiento tiene, que más circulación tiene. Sí, es real, pero creer que simplemente se limita a una cuestión de la nocturnidad, yo no sé si efectivamente va a cambiar el panorama o va a disminuir considerablemente la cantidad de contagios el tema de la nocturnidad. El sector... Me parece que la nocturnidad lo que tiene es que el encuentro nocturno es un encuentro en ambiente cerrado. Y estamos básicamente, en verano no tanto, pero estamos transitando una época del año. Ahora es muy excepcional el calor que hace, pero que va a empezar a ser menos calor o más frío, como quieran verlo. Y esos encuentros se van a producir en lugares cerrados. Y es en los lugares cerrados, con poca ventilación y con pocos protocolos y con pocos cuidados, donde se producen los contagios. Pasa que además, a mí me parece que hay una crisis de legitimidad de la autoridad. Yo siempre pongo como ejemplo, si Balbarrey decía, después de la inundación, le decía a los vecinos, tienen que ir los ordenaba a mudar, a irse a vivir al centro porque corría riesgo su vida, o le decía A, los vecinos iban a entender que era B, y si le decía B, los vecinos iban a interpretar que era C. Balbarrey dijo quédense tranquilos y en sus casas. Y Reutemann también, ¿no? Y Reutemann también, con Marcelo Álvarez, ¿no? Entonces ahí había una crisis muy de legitimidad de la autoridad. Si el tipo que te inundó, que no te contuvo, no encontró las medidas para resguardarte, te está diciendo, hace esto, es como que no vas a encontrar legitimidad ahí. Porque en los otros países, las medidas restrictivas, independientemente de la cuestión económica, que me parece que se podría trabajar la idea de subsidiar fuertemente al sector gastronómico, si es que va a ser el más afectado, al resto no, porque va a seguir, digamos, la máquina andando, y aprovechar el mes, las 3 semanas que te quedan en el medio, para poner las 2 millones de vacunas que te llegaron. Es una posibilidad que escuché de una de las personas que asesora al presidente en este sentido. No lo escuché, viste, en el kiosco, un muchacho que vino con todo, viste, con un pucho haciéndose el loco. Acá lo que hay que hacer es esto, viste. Lo escuché de un profesional que integra ese staff de asesoramiento. Y no sé si no tuvo resultado las medidas restrictivas del año pasado desde el punto de vista epidemiológico. Aquí Kaufman del CONICET y su grupo identificaron un amesetamiento alto, pero amesetamiento al fin de la curva, cuando se auditaba, se relevaba los 15 días de restricciones. Pero no la nocturnidad solamente. No, pero estaban acompañadas con otras medidas, incluía la podía nocturnidad. circular el transporte público colectivo. Pero bueno, te digo, circular. incluía otras medidas, Juan, otras medidas, de verdad, incluía otras medidas y la nocturnidad. Ahora, nosotros no sabemos de todas esas cosas que quedaron adentro, no podemos desagregar ese dato, es decir, mirá, la verdad que por la nocturnidad, por la restricción de la nocturnidad, bajó la meseta. O se debió más al transporte público de pasajeros porque no está desagregado esa ventana temporal sobre qué restricción fue la más efectiva para evitar que la curva ascienda. Pero en esa restricción estaba la nocturnidad. Yo sé que la nocturnidad es sobre todo, cada uno de nosotros tiene un amigo, o Pau en Paraná, que tiene un boliche, tiene un comedor. Yo tengo un amigo que tiene un comedor, y sé lo que le pasa. La verdad que te derrumba la posibilidad de la idea de cerrar. No sé, en otros lugares del mundo esto se prueba, se van subsidiando las actividades que no tienen, que están tan perjudicadas, y las otras no. Tal vez no es la hora de meterle plata a todas las actividades. La industria alimenticia sigue trabajando, lo más bien. Y siguen haciendo muchísima guita, lo más bien.
han ganado mucha plata en la pandemia. ¿Por qué habría que poner ahí, no sé, un ATP ahora? No, digo, me hago estas preguntas casi, digamos, estando en un café, tomando un café con ustedes, sin la responsabilidad y sin los zapatos que tiene que tener un gestor para tomar una decisión ahora. Lo que pasa que hasta ahora, por lo menos, pareciera ser que muchas de las medidas que se han tomado, por lo menos en este último tiempo, tienen que ver con eso, con un café más que un análisis profundo. Porque, a ver, más allá de... Volvemos a lo mismo. En Santa Fe, tu amigo del comedor estuvo cerrado 6 meses sin casos positivos en Santa Fe, sin un caso. 6 meses. Entonces a ese señor lo desangraron durante 6 meses porque no pudo laburar. Sí. Y después cuando tenés la posibilidad de restringir porque realmente es necesario, y es difícil, porque ya estás con lo último. Entonces, sí, evidentemente las decisiones que se han tomado, como vos decías al principio, condicionan también la crisis de representatividad de la política o de credibilidad en el propio... Hoy, ¿qué le vas a decir a tu amigo? Te pongo un espejo de eso, o no tanto, o el lado B de eso que estás diciendo. Con mi amigo, siguiendo el ejemplo, que la pasó re mal y la tiene complicada. Vos tuviste en ese periodo un aumento del 70% de camas y 60% de respiradores. Hoy en Uruguay, que era la mirada que la oposición destructiva decía, miremos ese ejemplo, porque esto, por lo otro, está en el triage, digamos, de la guardia. Te están preguntando si vos tenés, ¿qué expectativa de día tenés vos para ingresarte o no ingresarte a una guardia? Cosa que pasaba en los primeros momentos en Italia o en España. En Brasil ni hablar, 16.000, no. Ayer nuevo récord de muertos, 4.000 muertos. 4.000 muertos ayer en Brasil, y creo que se registraron, 60.000 en un día nuevos contagios, no quiero errarle la cifra, todo colapsado. Entonces vos decís, el mundo, las autoridades científicas te dicen qué bien lo que hizo Argentina en ese primer momento. Y sí, pero tenés ese lado B que reventó la industria o reventó el rubro gastronómico. Por eso, vos decís qué bien lo que hizo Argentina. A ver, sí, probablemente todos los países tomaron la misma, o pusieron sobre la mesa de discusión la posibilidad de tomar la misma decisión de cerrar todo. El problema es que vos vas sopesando otras cuestiones. Y sí, qué bien, está bien. Sí, cerrar. Si estás encerrado, tenés menos posibilidad de contagio, eso no lo va a discutir nadie. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Y la consecuencia es que tenés más pobres, que el que tenía changa dejó de hacer changa, que a muchos no les llegó el ATP, a los que les llegó, el IFE, a los que les llegó les habrá por lo menos amortiguado la situación, y eso es real, y afortunadamente sirvió para eso. Los ATP para las empresas también sirvieron un montón, pero no alcanzó. Vos ves los números que publica el INDEC comparados con el año pasado, tampoco hay que soslayar que venís de 4 años de una crisis tremenda, que no es menor. Pero así todo, en la toma de decisiones vos tenés que poner eso en la balanza. Por eso yo voy a lo que decíamos con el ejemplo de tu amigo. Nadie va a poner en duda que si estás encerrado no te contagiás, digamos, eso es. Lo sabemos nosotros hasta... lo sabe todo el mundo a eso. El tema es que cómo tomás esa decisión y cómo pones en la balanza de acuerdo a cómo está tu sistema sanitario también. Cada uno vive, Juan, su día a día, su realidad, su casa es un mundo, ninguno de nosotros la tiene atada, la tiene complicada, no tanto como muchísima otra gente, pero y esto no sea consuelo de sonso. La verdad que vos cerrás los ojos y posás tu dedo índice, con muy pocas excepciones, Nueva Zelanda puede ser una, en el resto del planeta, y las economías cayeron 12, 13, 14 puntos, la tasa de desocupación creció, la tasa de pobreza creció. Insisto, no es consuelo de sonso, pero es un problema que es absolutamente parejo para todos. Entonces, cuando a mí me da mucho pudor decir, si hicieron las cosas mal, por cualquier tema, porque digo, entonces también lo hizo Francia, o también lo hizo Gran Bretaña. ¿Entendés? ¿Qué autoridad, por mí hablo, qué autoridad tengo para decir hicieron las cosas mal? Si todo es ensayo, prueba, error.
en este contexto. A mí me parece que lo que está flaqueando mucho es, y que se debe machacar mucho los medios, la responsabilidad individuales de cada uno. Y además en la sanción fuerte al que pone en peligro la salud, la salud pública. Los dos que hicieron la fiesta clandestina en la Loma, o los dos, uno trabaja en una empresa del Estado, con mayoría estatal, en aguas santafesinas, y el otro creo que trabaja en una empresa de seguridad privada. Bueno, el que trabaja en una empresa del Estado, no sé, debería verse la forma de que reciba un castigo ejemplar, porque puso en riesgo, además vendía droga, si faltaba algo, vendía pastillas y de estas y en la joda. Digamos, te pone en riesgo la vida de muchísimas personas y no tiene sanción. Bueno, y siguiendo con el tema de la nocturnidad, y nosotros lo charlamos acá en el programa con gente que está, por ejemplo, en España, aquellas personas que iban a fiestas clandestinas o que las organizaban, realmente tenían que pagar, y de hecho lo hicieron, multas altísimas. Acá no se conoció ningún tipo de sanción para los organizadores ni para las personas que concurren a estos eventos clandestinos. Digo, me parece que la prueba y error puede haber sido el año pasado, el 2020, pero ahora ya tenés una mirada y otras herramientas como para poder gestionar la cosa pública de otro modo. Ya tenés otros datos, tenés otra información de la cual agarrarte como para poder gestionarlo o por lo menos tratar de implementar otras medidas más allá de las que ya conocemos del año pasado. Puede ser, es otra mirada. Es el lado C, te diría eso. Pero nada. Vos tenés tanta razón como el que opina A, el que opinás vos o el que opino yo. Me parece que cada uno tiene su cuota, de su prisma, su mirada del asunto. Nosotros, los otros tres que estamos hablando ahora, tenemos una mirada muy responsable desde el punto de vista individual, pero encontramos esa mirada en el resto de nuestros entornos, amigos, familiares. ¿Cuántos pueden decir, sí, yo tengo un entorno realmente de burbuja hoy por hoy? Que es lo que te dicen los científicos, es lo que te resguarda de la posibilidad de la masividad del contagio. Y bueno, esto que tiene mucho que ver con nosotros, cómo tomamos, qué dimensión le damos al problema. Yo necesito, sigo hablando por mí ahora, yo necesito trabajar, por ejemplo, yo necesito estar operativo, sano, porque mi economía depende mucho de mi salubridad. Mucho, casi el 100%. Bueno, y debe haber todos nosotros, que estamos más o menos en la misma. Imagínense, los que tienen un sueldo, garantizado el sueldo, enhorabuena, pueden saber que está ahí el cajero, a fin de mes tienen la platita. Ahora, los que tienen que hacer rodar la rueda, claro. Mi amigo el gastronómico, me pongo de ejemplo, ustedes también a su modo. Claro que sí. Loco, entonces, ¿por qué no decir que el que se sale de la regla debe ser castigado? O andá a hacerte al loco ahora a Estados Unidos, o a Gran Bretaña, o a España, como decía Pavo. Te rompen la cabeza en el sentido de la sanción. Te dejan realmente, te afectan económicamente o te afectan legalmente. Vos con una causa penal no podés ir a buscar un laburo el día de mañana. ¿Y por qué creen ustedes que eso no pasa acá? No sé. La verdad no sé, Juani. Porque está todo optado para por eso pregunto. La pregunta es esa, ¿por qué no pasa? No sé. No sé. Puede ser por esa falta de legitimación de la autoridad también. Porque es una decisión política. Porque vos decís, ¿qué me va a decir este tipo que tiene un vacunatorio VIP? Mirá, yo me porte bien. Pero tenemos que ser mejores que ese tipo que te pone un vacunatorio VIP. La primera cuarentena, aquel 20 de marzo, si no me equivoco, ese primer mes, funcionó primero porque hubo una responsabilidad social que hoy no está. Porque la situación era distinta también. Muchos dijeron, bueno, va a ser un mes, pero además porque había mucho control. Y había mucho miedo también. Y había un machaque constante de las autoridades de esto no se puede. Y vos salías cuando tenías que ir al supermercado, yo, por ejemplo, que salía a trabajar, que estaba dentro y yo veía por lo menos en Santa Fe, en todos los ingresos había controles, en las grandes avenidas había controles.
cuando empezamos a retomar la presencialidad, Pau, vos acá te paraban todos los días en una cuadra, y estamos en pleno centro de la ciudad. Digamos, uno veía dispositivos de seguridad en distintos lugares pensados para eso, que son más que castigar y mano dura, es disuasivo. El tipo que sabe que va a salir y que probablemente encuentre un control y dice, más vale me quedo tranquilo en mi casa. Una cuestión disuasiva más que nada. Eso después desapareció por completo. Desapareció por completo. Entonces, evidentemente la posibilidad del Estado de volver a tomar alguna determinación que requiere un control un poco más estricto está, vuelvo a la pregunta, ¿por qué no se toma esa decisión? Y probablemente porque ya no tiene más legitimidad como lo tenía en aquel 20 de marzo cuando todos aplaudieron a Alberto Fernández y tenía una imagen positiva del 70% por tomar las medidas que había tomado. Hoy, además habiendo comprobado, sobre todo algunos dirigentes de la oposición, la manera canallesca con la cual se comportaron, inclusive hasta con las vacunas. Yo recuerdo que al presidente lo denunciaron por envenenar al pueblo argentino cuando llegaban las Sputnik, que después se comprobó que además era de todas las vacunas la que más efectividad tenía. Nada. Y a ese nivel de ridiculez se llegó la discusión política cuando en un inicio, con la imagen positiva que tenía Alberto Fernández y con por lo menos la sensación en gran parte del pueblo argentino de que era la medida correcta, estaba, creo que eso lo compartimos todos en un inicio, y bueno, después eso empezó a desaparecer también. Evidentemente con algunos errores, con malas decisiones, no lo sé, pero probablemente la decisión hoy no se tome por eso. Porque vos tenés una persona que debe estar pensando, me prenden fuego todo si yo llego a tomar esta decisión de vuelta. Lo mismo a nivel provincial, ¿eh? A nivel gobiernos provinciales. Locales también. Sí. Porque además hay una cuestión que es real también. Hay mucha gente que después de, volvemos al mismo ejemplo, tu amigo después de cerrar 6 meses sin un caso positivo, después tuvo 6 meses más cerrado o 4 meses más cerrado, ya con una situación epidemiológica mucho más grave, pero el flaco estuvo 1 año sin laburar. ¿Cómo haces? Sí, ayer estuve a la mitad de mesas también. Ayer estuve en un bar, estuve en Galvez. El flaco de un bar de la esquina del lugar donde fui, que estaba en la puerta, me dice, yo estuve 11 meses cerrado, hermano. Me dice, ¿sabés qué? 11 meses cerrado. Sí, tuve un préstamo del gobierno que lo estoy devolviendo ahora y alguna que otra medida, pero 11 meses cerrado. ¿Pero por qué estuvo 11 meses cerrado? Porque no se le permitía abrir, porque primero que es otra ciudad, las restricciones eran distintas, las normas eran diferentes. ¿Pero tantos casos hubo? Y si estuviste de marzo... No, de hecho, los primeros 10 meses no hubo casos, por lo menos en Galvez. Más que en Santa Fe. Por decisión municipal de Galvez. Por decisión de la provincia, por decisión municipal y por decisión del gobierno nacional en un inicio. Acá también. Acá los bares empezaron a abrir ¿en qué mes? Agosto, septiembre. Bueno, agosto, septiembre. Tal vez 11 meses me parece que están rebandeados allá en Galvez, sí. ¿no? Porque cuando todo abrió, digamos, en los grandes conglomerados, porque en un lugar chico que no sé la circulación que bueno, no serán 11, serán 9, serán 10. ¿Cuál es la diferencia? Montón. 9, ponle 9. Montón. ¿Cómo hace de los 12 meses del año 9? No podés. No te da los números. En Entre Ríos, uno de los representantes de los gastronómicos, Hugo Permayú, lo que dijo es, los que sobrevivieron al año pasado mueren en breves y vuelven a cerrar. No hay forma de que se vuelva para atrás con la actividad porque no tienen los recursos como para poder hacer frente a otro cierre de las características que tuvimos el año pasado. Entonces, volvemos a lo mismo. La situación pasa por la responsabilidad individual. Y con protocolos, Juan, y protocolos, ¿cómo es? Y controles. Vos no podés tener un bar explotado. Yo tengo un amigo, porque está el tema, tengo un amigo que tiene que trabajar al 50%, ojalá que pueda seguir trabajando al 50% y cumple todos los protocolos. Ahora, si trabaja al 85%, y yo voy a decir, mirá, te bandeaste. Porque la verdad que si hay un protocolo de gente que entiende cuál es la distancia, la medida, el distanciamiento, esto, aquello, lo otro, sanitizar, y te dice 50, trabajar el 50, y vos le metés 85%, ¿viste? Bueno, también faltan esos controles. Ahora las reuniones sociales van a empezar a ser en lugares cerrados. No va a estar el patio cervecero. Eso también, digamos, hay que merituarlo, tenerlo presente.
va a tener un lugar donde va a estar, ni siquiera sabemos si va a estar ventilado. Bueno, hay que ver, en el caso de que sea así, cómo funciona. Yo, a ver, si hablamos de la clandestinidad, que evidentemente ha sido una constante desde el inicio hasta el día de hoy, el control va por otro lado, la restricción va por otro lado. Va más por el lado del control. Ni hablar, ni hablar. Yo prefiero que estén lugares abiertos, poder controlarlos por los protocolos y en el caso de que uno no cumpla con los protocolos, poder sancionar, antes que cerrar absolutamente todo y salir a cazar fiestas clandestinas por todos lados. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Se habló del ejemplo de la rural, acá hace poco estábamos charlando de ese tema. Sí. Bueno, Sí. ni hablar. Ni hablar, regular la diversión sin ser un sargento es lo mejor que te puede pasar. Porque aparte ya se informó que la mayor cantidad de contagios no se daban precisamente en los bares, porque todos respetaban de alguna u otra manera, algunos más, otros menos, los protocolos establecidos por las diferentes provincias. Los contagios se dan en los eventos clandestinos, en las fiestas. La Cámara de Turismo de la provincia de Entre Ríos estaba esperando, por lo menos hasta este fin de semana, para saber cuáles eran los datos en relación al fin de semana largo de Pascuas, en relación a los contagios, por ejemplo en la costa del Uruguay. Así que estaban aguardando también cuál es la información y sobre todo la situación epidemiológica de localidades específicas como Concepción, como Colón, para ver cómo se actuaba en consecuencia a partir de esos datos. Bueno, a la espera de novedades, entonces, tanto a niveles provinciales como a nivel nacional, a ver qué es lo que sucede.